Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta sesión del taller de creatividad del programa InHospital. Es una sesión en la que vamos a seguir viendo algunas de las dinámicas prácticas más habituales, más utilizadas, más útiles también en el ámbito de las organizaciones, también en el ámbito de las organizaciones de carácter público. Estamos hablando de técnicas creativas para diseñar y mejorar procesos junto al usuario, junto al cliente. En este caso vamos a analizar algunos elementos, algunas definiciones que están vinculadas a la co-creación, a la innovación abierta. También trabajaremos con dinámicas Design Thinking para poder trabajar junto al cliente. Ahí hablaremos de algunas técnicas empáticas para conocer bien al cliente y poder asociar a sus expectativas algunas de las características de los servicios que estamos diseñando. Pero las ideas en sí no son suficientemente útiles para la vida de las organizaciones, ya lo hemos dicho. Generar ideas está muy bien, pero al final lo que tenemos que hacer es generar proyectos que sean sostenibles. Por eso vamos a aprender en esta sesión a pasar de las ideas a las propuestas de valor, y de las propuestas de valor las vamos a fortalecer enriqueciéndolas con valores y con ventajas competitivas para finalmente poder diseñar un modelo de negocio que dote de sostenibilidad ese proyecto, que lo dote de recursos. Para terminar, hablaremos algo acerca del prototipado, de los productos mínimos viables que nos permiten hacer que el cliente pueda testar junto a nosotros ese producto, ese servicio, antes de hacer la inversión final que incorpora ese proyecto. Vamos a empezar, por tanto, a hablar de co-creación y de innovación abierta. Bien, en realidad, cuando definimos la calidad de un producto o de un servicio, lo que hacemos es transformar las expectativas del usuario convertidas en valores de ese producto o servicio. Eso es la calidad, expectativas del usuario convertidas en servicio. Es evidente que nadie conoce mejor que el propio usuario cuál es la bondad del proyecto, cuáles son sus expectativas. Por eso es muy importante considerar que si le diéramos las herramientas necesarias, cualquier persona podría diseñar un servicio, porque finalmente es quien lo pone, quien lo usa. Por tanto, quien usa el servicio es más conocedor de cuánto satisface sus necesidades. Por eso hablamos del concepto de co-creación, que es darle al usuario un espacio en esa creación del servicio. Al co-crear ese servicio junto al usuario, el usuario entiende mejor la profundidad del servicio, sobre todo lo entiende como propio, y eso nos permite llegar a proyectos, a productos, a servicios que son mucho más prácticos, mucho más útiles desde el principio, porque son aceptados de mejor manera por el propio usuario. La co-creación, por tanto, crea un equipo entre el prestador de servicio y el propio usuario que mejora de manera continua ese servicio. Involucrar al cliente, al usuario, al paciente en el proceso de cambio, en el proceso de creación de un producto o servicio, es a lo que llamamos co-crear. Y cuando lo que hacemos es incorporar a otras organizaciones, cooperamos con ellas, colaboramos con el propio programa InHospital, lo que hacemos son procesos de innovación abierta. Ok, en ese sentido os hemos traído un pequeño ejemplo de un ejemplo de co-creación de este vehículo, en el que una vez diseñado el prototipo, muy al final del proceso de creación del producto en sí, se saca a la calle y lo que se hace es permitir que los usuarios que están en la calle puedan ir haciendo aportaciones acerca de qué creen ellos que podrían mejorar o que están validando, diferentes POSIs, como podéis ver de diferentes colores, que están validando dentro de este producto, que es casi ese prototipo final que se mete en la cadena de producción, ¿no? Aquí tenemos dos esquemas. El primero es el de la innovación tradicional. La innovación tradicional que parte, o cerrada también conocida, que parte evidentemente de una investigación, evidentemente, pero que sigue un camino marcado hacia el mercado propiamente dicho, y es un camino muy serial, ¿no? Un camino muy recto. Sin embargo, la innovación abierta, que nos permite incorporar conocimiento, colaboraciones de entidades que pueden estar incluso fuera de la propia organización, y lo que nos hace, por un lado, es seguir ese camino hacia la innovación tradicional, evidentemente, pero es posible que podamos alcanzar nuevos mercados, nuevos resultados en base precisamente a la hibridación, a la incorporación de conocimiento que está fuera de la propia organización. A eso es a lo que llamamos innovación abierta. No nos vamos a detener mucho más en estas sesiones en ese concepto, pero sí que es interesante conocer qué es la co-creación, qué es la innovación abierta, para poderlo diferenciar. Ok,
¿Cómo le daríamos espacio en nuestras organizaciones a la hora de diseñar un producto o un servicio a ese usuario? Bueno, se hace utilizando estas dinámicas conocidas como Design Thinking o pensamiento y diseño. Ya hemos dicho que las ideas no son útiles en sí, sino que lo son en cuanto a que son validadas por ese usuario final en un mercado, en ese servicio que podemos ofrecer a esos usuarios. El reto, obviamente, de las organizaciones para hacerlas más sostenibles es centrar todos sus productos y servicios en aquello que resuelve los problemas que tienen los usuarios, en aquello que le ofrecen un servicio valioso para ellos. Y aquí es donde podemos usar, como hemos dicho, las dinámicas de Design Thinking. ¿Qué es ese Design Thinking o pensamiento y diseño? Bueno, es una manera de pensar que han utilizado siempre los diseñadores, aquellos que diseñaban bolígrafos, diseñaban sillas, diseñaban espacios. No deja de ser un proceso creativo que pretende resolver retos cambiando la forma en que nos enfrentamos a ellos, implicando al usuario final en el proceso de resolución de ese reto. Y para ello, obviamente, tenemos que hacer un uso muy importante de la empatía, de los procesos de prototipado y de un rediseño continuo en base a la validación o no que va haciendo el usuario con respecto a ese diseño. En este proceso de Design Thinking, lo primero, aparte de observar la realidad, de detectar esa necesidad de ese producto o servicio nuevo, lo primero es utilizar técnicas empáticas. La empatía es la base de este diseño de servicios centrado en el usuario, de esta innovación centrada en el usuario. Obviamente, para poder diseñar algo que sea valioso para las personas, tenemos que conocer cuál es la necesidad profunda de ese usuario final. Y esas necesidades no son solo físicas, en el ámbito de la salud, ya que la salud ha sido definida siempre, o ha sido definida por la OMS, como salud física, emocional y social. Por tanto, cuando nos acercamos al usuario, no es solo para conocer qué afecciones tiene o qué problemas tiene desde el punto de vista de la salud física, sino también emocional y social. Cuanto más nos acerquemos a usuarios reales en este proceso, mucho mejor. Lo digo porque muchas veces pensamos en nosotros mismos como usuarios del proceso, pero realmente nosotros que lo estamos diseñando no somos usuarios reales. Podemos investigar, podemos leer casos de pacientes, podemos utilizar dinámicas como el viaje del paciente, pero al final nada como una entrevista real con un paciente en la que de forma honesta esta persona nos cuenta cómo ve ese producto o ese servicio, cómo cree que va a impactar en su realidad. Eso es lo que llamamos entrevista empática. ¿Cómo la ponemos en práctica? Pues primero definimos muy bien cuál es el objetivo de la entrevista, seleccionamos cuáles son las personas que van a participar en esas entrevistas y en la fase de desarrollo hacemos todas las preguntas que se nos ocurran, que no van enfocadas a confirmar lo que nosotros ya pensamos, sino que van enfocadas a conocer en profundidad quién es esa persona, qué le preocupa, qué necesita, si es un usuario intermediario final, si viene para su madre, si es esa persona la que va a utilizar ese servicio, en fin, ahí tenéis un montón de preguntas que son solamente una muestra y que cuanto más extensa sea la entrevista, pues más información obtendremos siempre que nos estén dando respuestas que sean veraces y que sean honestas. Ojo con esa profundidad de la entrevista porque podemos pasarnos y hacerla demasiado cansada. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos y si es posible, cuando tenemos la información, salimos a la calle para poder comprobar que eso es así. Si fuera posible, lo ideal sería grabar esas entrevistas para que no tengamos que estar pendientes de anotar lo que nos van contando. Esto es una entrevista empática, la conexión con la persona tiene que ser total y por tanto si nos entretenemos escribiendo va a ser más difícil que podamos conectar verdaderamente con la persona. A partir de ahí también podemos utilizar otras herramientas, por ejemplo los mapas de empatía. Es verdad que los mapas de empatía se pueden utilizar, son útiles, son valiosos, pero realmente no estamos en contacto verdaderamente con el paciente o con el usuario o con el cliente. El mapa de empatía es una herramienta que nos pone a nosotros de manera empática como si fuéramos la persona que va a recibir el servicio. Y realmente solo son útiles cuando no podemos contactar de verdad con usuarios finales y reales, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que sí que es verdad que cuando las utilizamos ayuda a comprender mejor el mundo del usuario, aunque no estemos en contacto con él. Sus aspiraciones, su comportamiento, sus necesidades, sus frustraciones, para poderlas tener en cuenta en ese diseño de productos y servicios, anticipándonos a lo que creemos que van a ser sus necesidades y sus expectativas, como habíamos dicho anteriormente. Lo que buscamos es un conocimiento profundo del paciente. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues en este caso, igual que en el caso anterior, seleccionamos muy bien cuál es el objetivo de aplicar esta dinámica y cuáles son las personas o los perfiles concretos que van a pasar por ella, y a partir de ahí
Iniciamos el proceso, ahí ven ustedes una plantilla para poder apoyarnos en ella, ahora la vamos a ver con más tranquilidad. Hay 3 pasos fundamentales. El primero es segmentar. Tenemos que saber exactamente de toda la cantidad de posibles usuarios de este servicio, qué segmento de usuarios vamos a investigar en este momento concreto. Si hay segmentos de usuarios muy diferentes, habrá que hacer diferentes dinámicas. La segunda es humanizar. Esto solo funciona si conseguimos darle nombre, darle realidad a la persona a la que estamos representando. En principio, esa figura central, habrá que decir cuál es su nombre, cuál es su edad, si tiene hijos, si no tiene hijos, para humanizarla y así poder empatizar mucho mejor con ella. Y finalmente, ese proceso de empatía que iremos resolviendo, ahora lo vamos a ver, y con el que al final de este proceso, cuando hayamos anotado la respuesta a todas las preguntas que ahora vamos a ver, tendremos que analizar cuál es el resultado obtenido y nuevamente salir a la calle. Este tipo de dinámicas que son empáticas no son suficientemente valiosas o no tanto como salir a la calle y hablar con el paciente o con el cliente o con el usuario final del producto que estamos diseñando. Por tanto, aunque son muy valiosas y nos aportarían mucha información, lo ideal sería que con esa información saliéramos a la calle para poderlo confirmar, o a la sala de espera o al lugar en el que están nuestros usuarios para poderlo confirmar con ellos. Este mapa de empatía tiene diferentes espacios, como están viendo, se va a marcar con un color diferente cada uno de los espacios. En este espacio hablaríamos de qué piensa y qué siente este usuario. Tienen ahí unas cuantas preguntas que se pueden hacer. El siguiente, qué ve a su alrededor, qué dice y qué hace esa persona, qué oye, qué le frustra, pero también qué le motiva. Es una manera de acercarse empáticamente a las personas que van a recibir nuestro producto o servicio. Y finalmente hay una dinámica también, que es el viaje del paciente, el Customer Journey, que igualmente, como en el caso del mapa de empatía, solo se lleva a cabo cuando no podemos tener un contacto real con el usuario, con el paciente final. Lo que hacemos es que esta dinámica aplicada nos ayuda a comprender cuál es la experiencia completa de ese usuario cuando interactúa con el servicio a lo largo del tiempo y a lo largo de todas las interacciones que va teniendo con el servicio. Es una manera, obviamente, de identificar todas las partes que tiene el servicio y de poderlo mejorar poco a poco. Es verdad que exige que seamos minuciosos en el análisis, pero si es una persona que conoce bien el servicio que se va a ofertar o que se está evaluando, esto se hace con mucha facilidad. Obviamente es la base desde la cual se trabaja la experiencia de paciente, que no es objeto de esta formación, pero que puede ser muy interesante trabajarlo más adelante. Es muy sencillo, como decimos, de realizar para quien conoce bien el servicio, pero vamos a definir más o menos cómo se haría, ¿no? Lo primero es definir bien cuál es el objetivo de esta dinámica y definir bien cuál es la persona, el perfil con el que nos vamos a basar para realizarla, y a partir de ahí hay 5 pasos. El primero, definir el perfil, ya se ha dicho. El segundo, trazar una línea en el tiempo, y esa línea en el tiempo va a sustentar todos los posibles puntos de contacto del usuario con nuestro servicio. Pues se le da una cita, acude a la sala de espera, espera que le llegue su turno, es atendido por el personal sanitario, se le hace una recomendación sobre el diagnóstico, sobre algún medicamento a tomar, se puede hacer luego una revisión telefónica de cómo va ese proceso. Esto en la línea del tiempo son todos esos puntos de contacto o touch point que tiene esa persona con nuestro servicio. Y a partir de ahí, en cada uno de esos puntos de contacto en el tiempo, se van analizando qué se está haciendo, qué creemos que puede estar sintiendo la persona y de qué manera podemos mejorar cada una de esas interacciones que tenemos, no solo una persona, sino todo el equipo, con la persona usuaria. Ese sería el 5.º punto. A partir de ahí, esta es una buena técnica a través de la cual hacer pasar diferentes tipos de perfiles de usuario o de cliente de este producto o servicio, y nos puede servir para la mejora, desde un punto de vista empático, para la mejora de este servicio o de este nuevo producto que estamos poniendo en valor para el cliente. A partir de aquí, perfecto, ya tenemos una serie de ideas, hemos analizado de manera empática cómo creemos que puede impactar esto en el paciente, en el usuario final, pero las ideas no son suficientes. Tenemos que pasar a las propuestas de valor. Cuando un equipo creativo
consigue una idea interesante, lo ideal no es ponerse a ejecutarla de manera inmediata. Lo primero que hay que hacer es poner en duda esa idea. Oye, ¿y si no es tan buena como pensamos? Hacer ese ejercicio de ponerla en duda nos va a permitir enriquecerla o fortalecerla. A partir de ahí, investigamos todo sobre esa idea. ¿Quién más lo ha hecho en otro lugar? ¿Qué casos de éxito existen? Si no lo han hecho, ¿por qué creemos que no se ha hecho? Podemos contactar con algún equipo que haya puesto esto en práctica para ver cómo lo hizo, e investigamos todo sobre el usuario al que va dirigido esa idea. No es suficiente con tener una idea, nosotros tenemos una visión diferente de la que puede tener el usuario con respecto al propio servicio. Por tanto, una vez que hemos puesto la idea en duda o lo sabemos todo de ella, hay que investigar todo acerca del usuario. Diseñamos un prototipo y con ese prototipo, que puede ser una descripción del servicio, salimos a la calle y le preguntamos al usuario cómo ve ese prototipo, cómo vería ese diseño de ese servicio en esa institución, en esa organización. A partir de ahí, una vez que tenemos validado con el usuario que nos puede hacer alguna recomendación, alguna iteración para poder cambiar alguna cosa, construimos el equipo, entonces co-creamos con el propio usuario ese producto mínimo viable y después ya lanzamos el servicio. Por tanto, lo ideal no es lanzarlo según tenemos la idea, sino, como hemos visto, un montón de pasos que fortalecen esa idea. Y uno de los pasos más necesarios es la propuesta de valor. Yo tengo una idea, pero yo realmente quiero ofrecer un valor a la persona. La propuesta de valor es una frase corta, sencilla, no es un eslogan. Una propuesta de valor no es un eslogan, pero sí que es verdad que tiene esa simpleza, esa simplicidad que nos permite explicar cómo el producto o el servicio resuelve los problemas del cliente o al menos mejora su situación de partida. A eso le llamamos relevancia. En segundo lugar, especifica un beneficio claro. Es el valor que tiene para el usuario poner en marcha ese servicio. En tercer lugar, le cuenta al cliente ideal por qué debe elegirte a ti y no a la competencia. A veces en el ámbito social, en el ámbito de la salud, la competencia es incluso no hacer nada. ¿Vale? Imaginemos un programa de dietas, la competencia es que la persona no quiera hacer una dieta, no quiera iniciar un proceso de cambio y de mejora en su salud. Por tanto, siempre existe una competencia en ese sentido. Y finalmente, una frase corta, sencilla, concisa, que es entendible por el público objetivo al que se dirige el servicio o también por cualquiera de sus prescriptores. A esto le llamamos simpleza. ¿De acuerdo? Estas son las herramientas, lo que debe ser una propuesta de valor, se irán comprendiendo un poco más adelante, pero para poder construir una buena propuesta de valor, ¿qué necesitamos? Conocer muy bien las necesidades y las expectativas del usuario, conocer cuáles son nuestros valores como institución, cuál es nuestro producto, nuestro servicio, sus características, el modelo de negocio o sostenibilidad de este producto y a partir de ahí fortalecer el equipo y poderlo comunicar. Alex Osterwalder, que es un autor vinculado al desarrollo de propuestas de valor y de modelos de negocio, propuso esta dinámica para poderlo hacer. Permite comprobar cuáles son nuestras hipótesis respecto a lo que el cliente necesita y, por tanto, servirnos de apoyo para construir esas propuestas de valor. Es verdad que es una dinámica que se hace mejor, o sea, se puede hacer de manera individual, pero mejora cuando es en grupo, porque ya hemos dicho que el análisis de cualquier reto en grupo ofrece mucho más valor. Como en otros casos, esta dinámica te va mostrando una serie de preguntas, también lo hemos visto antes en el caso del mapa de empatía, que te va diciendo qué cosas podemos ir resolviendo a medida que vamos avanzando, y sin embargo es una dinámica algo compleja, por lo que nosotros hemos propuesto, la tenemos aquí porque es muy habitual, pero hemos propuesto otra más sencilla que está basada en 9 preguntas que una vez resueltas creemos que puede dar pie a esa materia prima para construir una propuesta de valor. La primera, esto mío, ¿quién lo necesita? Que es la manera de poner el foco en el usuario o incluso en el prescriptor. Esto mío, ¿qué problema resuelve? ¿Qué necesidad de ese usuario estoy tratando de resolver con este servicio? Todos los problemas que resuelve, ¿vale? No solamente un problema vinculado a salud, como hemos dicho, a veces es un problema social, otras veces es un problema familiar. Si el problema existe, ¿cómo lo están resolviendo ahora? Si yo voy a aportar algo nuevo, hasta ahora cómo lo estaban haciendo y sobre todo quién lo estaba resolviendo. Esa es nuestra competencia, esa es lo que vamos a tratar de cambiar con este nuevo producto o servicio. Y finalmente, punto número 5, yo cómo lo voy a resolver. Todo esto requiere evidentemente sentarse, pensarlo en equipo, primero de manera individual, luego compartirlo en equipo para poder construir la propuesta de valor. ¿Qué 4 valores humanos podrían diferenciar tu propuesta? Es decir, ¿en qué te basas
desde el punto de vista de los valores humanos para poder poner en marcha la propuesta de valor. ¿Cuál es el beneficio fundamental de tu propuesta? ¿Qué 3 cosas pueden hacer que te elijan a ti, que elijan a tu servicio como una herramienta, como una forma de resolver ese problema que tiene el usuario? Y finalmente, ¿qué 3 razones fundamentales habría para que no te eligieran? Y estos son más interesantes incluso que las 3 primeras, porque son las barreras de uso de tu producto, de tu servicio, y son donde tenemos que incidir más a la hora de resolver o a la hora de activar el hecho de que los ciudadanos puedan hacer uso de tus productos o servicios que estás diseñando. Ok, estos son cómo pasar de la idea a la propuesta de valor, pero esta propuesta de valor todavía puede ser fortalecida, estas 9 preguntas, puede ser fortalecida, y vamos a hablar de los principios y los valores. Los principios y los valores son elementos que forman parte de las personas desde que son pequeños, forman parte de su educación, forman parte también de las propias organizaciones y son lo que nos mueve. En el ámbito público los valores son muy relevantes, pero también en el ámbito privado eso es imprescindible, actuar desde los valores, al menos así lo creemos en PaperThink, es imprescindible actuar desde los valores para que el diseño de producto o servicio sea exitoso. Al final un valor es la expresión de lo que un usuario anhela, de lo que espera encontrar en esa organización y también en su propia vida. Trabajar desde los valores nos conecta de manera profunda con el usuario y hace que la conexión del usuario con la organización sea mucho más intensa. Ahora mismo los valores que la gente anhela, que esperan las organizaciones de carácter público o en cualquier tipo de organización, son estos 4 que son muy habituales. Ojo, porque estos valores pueden cambiar, la sociedad cambia y esos valores van cambiando. Pero en este momento lo que la gente anhela de las organizaciones es simplicidad, transparencia, cercanía y sostenibilidad, también en el ámbito público, por supuesto. La simplicidad es ese principio de que menos es más, a veces complicamos muchísimo lo que queremos hacer por el usuario. La transparencia, es decir, que todo se desarrolle de una manera que la propia persona pueda decidir, y a veces en el ámbito clínico no siempre se es lo suficientemente transparente. La cercanía es esa conversación en un tono honesto, cercano, real con el usuario. Y finalmente la sostenibilidad. Ningún servicio sería útil al ciudadano si no es sostenible desde un punto de vista económico, pero también social y emocional. Ahora vamos a hablar algo de esa sostenibilidad y, por supuesto, este país y quizás toda Europa está embarcada en una serie de valores, de principios que son sostenibles, los ODS, muy conocidos por todos y que reflejan también buena parte de los programas europeos, tienen que reflejar esos ODS en el diseño de los productos y servicios que se están poniendo en marcha. Hablemos también de las ventajas competitivas. Cuando antes decíamos que son las razones por las que un usuario decide apostar por ese producto, ese servicio que le ofreces, eso son ventajas competitivas. Pero esas ventajas no son inherentes al producto como tal o al servicio, sino que se pueden diseñar de manera consciente. Son esas razones, como decíamos, por las que el usuario apuesta por el proyecto. Para que algo sea una ventaja competitiva, seguramente a la cabeza se os vienen estos anuncios, malos anuncios de publicidad que dicen calidad al mejor precio. Bueno, realmente para que algo sea una ventaja competitiva, tiene que cumplirse que tengan al menos estas 5 características. La primera es que sea percibido y valorado por el cliente. Cuando a veces creemos que una ventaja competitiva del servicio es su calidad técnica o la atención al usuario, pero el usuario no percibe o no valora esos elementos, no se convierte en una ventaja competitiva. Además deben ser fáciles de comunicar y deben ser sostenibles para la organización. Ahora hablaremos de sostenibilidad vinculada al modelo de negocio, también en el ámbito social y sanitario. Tienen que ser duraderas en el tiempo y sobre todo tienen que ser difíciles de copiar. Estos 5 elementos hacen que algo sea una ventaja competitiva y cuando no disponemos de estas características dentro de las ventajas competitivas no podríamos considerarlo como elementos valiosos para que el usuario pueda apostar por nuestro producto o servicio. Finalmente vamos a hablar de ese modelo de negocio. Ya sé que el modelo de negocio es algo que se suele considerar más cuando hablamos de entidades o cuando hablamos de organizaciones del ámbito privado y por supuesto no en el ámbito de la salud, más en un sentido más comercial. Sin embargo, el modelo de negocio también afecta
a la administración y también afecta a lo social. En realidad se trata de la sostenibilidad del proyecto. Ese es un modelo de negocio. Eliminemos, por ejemplo, la palabra negocio y encontraríamos esa rentabilidad que no solo tiene que ser económica, sino que tiene que ser también emocionalmente rentable y socialmente rentable. Si quieren, una de las cosas un ejercicio que podemos hacer es eliminar rentabilidad y poner valor. Por tanto, ¿cuál sería el valor del proyecto? ¿Cómo garantizar que el proyecto, si no queremos que sea rentable, no lo sea, pero que sí que sea valioso? Y ahí es donde tenemos que trabajar esa creación de valor, que hay que hacerlo junto con el usuario, como hemos dicho, pero que también hay que hacerlo trabajando sobre el propio proyecto. Por un lado, ¿qué es un proyecto? Pues un conjunto de recursos, de personas que organizamos de manera que somos capaces de producir algo que es valioso para alguien, que lo usa, que lo utiliza y que ese valor generado da pie a que ese proyecto se sostenga, se mantenga en el tiempo. Eso sería un poco el valor de los proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué es el modelo de negocio en este sentido? Pues las diferentes formas de aportar valor a ese usuario de tal manera que el servicio merezca la pena ser sostenido en el tiempo. En este caso, la generación de valor es un elemento fundamental en los proyectos que dependen de la administración y que están en el entorno sanitario. Y hay algunos elementos que son necesarios tener en cuenta para generar valor, para que no se nos escape o no haya una fuga de valor en el diseño de ese servicio. Para poderlo hacer, vamos a seguir también a Alex Osterwalder, que creó este lienzo de modelos de negocio, también conocido como Canvas, que es una dinámica, una técnica para visualizar en toda una hoja, en una sencilla hoja, toda la complejidad de un proyecto, de un modelo de negocio. Esta dinámica, como la anterior, se puede hacer de manera individual, pero mejora mucho cuando se hace en grupo, y como otras dinámicas nos va ofreciendo una serie de preguntas que sería interesante que pudiéramos resolver con respecto al diseño del producto o de servicio, de manera que podemos construir así ese modelo de negocio. El valor fundamental del lienzo Canvas es que toda la complejidad de un servicio, de un producto, de un proyecto, lo descompone en diferentes elementos que pueden ser suficientemente sencillos como para abordarlo desde una perspectiva no profesional. Además, puede aplicarse igualmente a un proyecto, o a una idea, o a un servicio, a un hospital completo, a una ONG, a cualquier ámbito, también, por supuesto, a una empresa. Y lo que permite es hacernos conscientes de qué elementos son esenciales en este ámbito. Esto es un lienzo que se va construyendo poco a poco y es una dinámica que puede estar siempre viva. Siempre le recomendamos a la gente que lo pueda hacer composite para que pueda borrarlo, reelaborarlo, romperlo, repensarlo de nuevo, y se hace sobre un lienzo parecido a este, que se suele colocar en una cartulina. Ya hay lienzos como estos en internet, sin ningún problema se pueden tomar, se pueden imprimir en grande, y nuestra recomendación es empezar a cumplimentarlo siguiendo esas preguntas que tienen ahí, que la tendrán sin problema en la presentación. No vamos obviamente a detenernos en cada uno de los puntos, pero sí decirles que primero empezaremos por la propuesta de valor y siguiendo las agujas del reloj, luego iremos a los segmentos de clientes, después a la relación con los clientes y finalmente a los canales en este punto para ir a las fuentes de ingresos, y digamos que sería todo lo que tiene que ver con el cliente, esta parte derecha de su pantalla, y en la parte izquierda de la pantalla tendríamos las actividades clave, que sería lo siguiente que trataríamos de responder, los recursos clave, los socios que van a ser fundamentales para llevar a cabo ese proyecto, y finalmente la estructura de costes. ¿Cómo vamos a hacer frente? Bueno, primero definir muy bien cuáles son los costes del proyecto, cómo vamos a hacer frente a ellos. Esto que se llama Canvas, lienzo Canvas del modelo de negocio, tiene aplicaciones también en el ámbito social. De hecho, hay algunos lienzos que tienen algunas variaciones vinculadas al ámbito social, pero con este que tenemos aquí podría ser suficiente. Lo que os recomendamos es que le dediquéis tiempo a cada uno de los apartados, que como siempre lo podáis hacer de manera individual y luego se puede hacer en grupo. Cada uno de los apartados nos ofrece respuestas a cosas, a elementos que son fundamentales en un modelo de negocio, a los que hay que prestar atención, pero no son verdades inmutables, y de hecho seguro que os dais cuenta que cuando estéis resolviendo el cuadro número 6 de actividades clave, resulta que a lo mejor hay que cambiar los canales, o a lo mejor hay que cambiar algo de lo que dijimos en los segmentos de clientes. Por eso os recomendamos que sean POSIT y que sea fácil de cumplimentar. No os quedéis solo con una respuesta sencilla a estas preguntas.
Esto sirve para profundizar, porque todo lo que profundicemos ahora nos lo ahorraremos en costes si es que el servicio no funciona o finalmente no hemos conseguido generar el suficiente valor al cliente como esperábamos. Y de hecho, uno de los elementos más importantes para poder abordar un proyecto, abordar un servicio nuevo sin necesidad de poner en riesgo todo lo que somos o una gran cantidad de dinero, es hacer un prototipo previo. ¿Qué es un prototipo? ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve fundamentalmente para que las entidades sean capaces de diseñar productos y servicios saliendo un poco de su visión única. Lamentablemente muchas organizaciones diseñan productos y servicios contando solo con la visión de sus profesionales, y esa es una herramienta muy valiosa, pero solo es una parte de la realidad. El prototipo nos permite llegar a la inversión o a la puesta en marcha con algo más de análisis sobre la idea, con una visión de la co-creación del usuario, porque le hemos mostrado al usuario una representación de lo que será finalmente ese servicio. Eso es un prototipo. Es verdad que la co-creación no garantiza el valor, no es suficiente con que hagamos un prototipo para garantizar que ese servicio va a tener mucho éxito, pero sí nos acerca mucho más a él que lo que sería hacer un proyecto solamente pensando en lo que creemos dentro del equipo que hay que hacer. Una de las claves del Lean Startup, y de ahí surgen buena parte de estas metodologías que estamos hablando, es confúndete pronto y barato. Por tanto, la clave de esto es encontrar cuanto antes esos elementos que han de ser cambiados y que en conversación con el usuario final del servicio nos dice esto lo tienes que modificar, encontrarlas cuanto antes y por supuesto hacerlo de la manera más barata posible y acudir a un prototipo a hacerlo de manera barata. Evita riesgos y mejora el servicio de una manera mucho más ágil y mucho más barato, porque al final un prototipo es la representación de tu idea o de tu servicio, una representación de tu producto que el usuario va validando, y de manera que antes de hacer la inversión podemos tener una validación lo más cercana posible a lo que va a ser finalmente el servicio. Claro, aquí hay dos elementos. Una cosa es la fidelidad del prototipo y otra es la contextualidad. ¿Qué es la fidelidad? Bueno, cuanto más se acerque el prototipo, lo que le enseñamos al cliente a lo que va a ser el servicio final, más válido, más fiable será ese prototipo. Puede tener una fiabilidad baja o una fidelidad baja o una fidelidad alta. Y también luego está la contextualidad, que es cuanto más se parezcan a los usuarios finales reales de ese producto o servicio, aquellos a los que contactemos, pues la contextualidad será estricta, general, parcial o total. Es decir, que podemos tener un prototipo que se parezca mucho a lo que es el servicio final y tendrá por tanto una fidelidad alta, y que se lo enseñemos a usuarios que son realmente los que van a vivir ese servicio y por tanto tendrá una contextualidad total. Pero no siempre es posible. Podemos tener en papel, imaginamos que estamos diseñando una aplicación para pedir citas en un entorno sanitario. Imaginamos una aplicación en papel. Eso tiene una fidelidad baja, porque no es la propia aplicación en sí, ¿vale? Pero se lo enseñamos a usuarios que sí van a ser los que finalmente la van a utilizar, por tanto tendrán una contextualidad total. De ese papel podemos pasar a algo ya directamente en un móvil para que la gente lo pueda manipular y vamos aumentando esa fidelidad para finalmente pasar a un entorno en pruebas de la propia aplicación. Bueno, esto representa cómo un prototipo puede ser desde una idea en papel hasta una aplicación en sí, y cómo podemos ir desde personas que encontramos por la calle que nos daría una contextualidad baja a una contextualidad total cuando son finalmente los usuarios concretos de ese servicio. Bueno, los prototipos son valiosos porque nos permiten afrontar los proyectos desde la perspectiva del cliente, del usuario, por tanto una perspectiva diferente a la del equipo. Reduce el margen de incertidumbre del proyecto, porque cuanto más le enseñamos al paciente para que nos diga si lo ve o no lo ve, ese margen de incertidumbre se va reduciendo. Obviamente son muy flexibles porque es un papel. No hemos diseñado ya el sistema de citas para cuando vamos al cliente que nos diga que así no le gusta, sino que al ser un papel, una descripción, un formato en cartón, pues nos puede decir lo que le parece y podemos ir construyendo prototipos cada vez más complejos para acercarnos, pero por supuesto mucho más baratos que haber diseñado ya la aplicación. Permite probar hipótesis, iterar para el ámbito del design thinking es que
un cliente, un usuario te dice que cree que eso podría ser mejorable, y lo que hacemos es aplicar ese conocimiento que hemos recibido sobre el proyecto para poderle dar una vuelta, iteramos para poder diseñar una versión 2, 3, 4, 5, reconstruimos y probamos de nuevo. La iteración, digamos, en ese sentido aquí debe ser total y continua. Ayuda a ir más allá de la idea, permite hacer tangible esa idea o ese concepto y, por supuesto, permite un trabajo individual, pero también por equipos o colectivos. Hasta aquí esta sesión número 5 de técnicas creativas para diseñar y mejorar procesos junto al cliente. Esperamos que os hayan sido de utilidad y con esto terminaría este taller de creatividad asociado al programa InHospital. Muchas gracias.